3, 2, 1. Vale. Primero de todo, explica un poco cuándo empezó tu relación con la escritura y la literatura. Mi relación con la escritura, con la literatura desde siempre. Yo creo que desde que era pequeño. Me acuerdo que una persona que me cuidaba, que se llamaba Aurora, decía que yo iba a ser político cuando fuera grande, porque hablaba mucho y siempre contaba muchas historias. Y luego desde muy pequeño empecé a escribir diarios y, bueno, siempre tuve una relación muy fuerte con la necesidad de reflejar mi historia. Cuando era pequeño también siempre me imaginaba películas, me gustaba mucho el cine. Yo creo que siempre ha habido una relación con la narrativa. Esto se cristalizó en una época en la cual empecé a buscar activamente talleres literarios y empecé con Perla Suez en Córdoba, después seguí con María Teresa Andrueto y estuve muchos años yendo a talleres para, bueno, un poco incorporar lo que es la narrativa, y siempre fui muy ávido lector, me gustó mucho la lectura. Creo que de lo que más me ha influenciado es el lenguaje de la televisión, pero la televisión en blanco y negro, de la primera época de los años 70, que es cuando yo empecé a incorporar los relatos narrativos, y esto se refleja en algunas de mis primeras obras. Esta obra se llama Asalto en calle 10. Siempre me gustaron mucho las colaboraciones con pintores. Esto surge de un taller literario que hicimos con María Teresa Andrueto. Es mi primer trabajo editado en Córdoba, con Acción Editora. Y aquí hubo una colaboración muy fuerte con Marcos Tatián, que siempre me gustó también mucho reflejar la obra de alguien o inspirar la cuestión también pictórica, ¿no?, a través de los relatos. Este es un relato de corte negro, que tiene una parodia de lo que es el policial negro norteamericano y que refleja mi primera experiencia también un poco como vendedor en la ciudad de Córdoba, mi primera salida un poco como profesional independiente, conociendo mucho el habla del lugar y mezclándolo con registros que yo tenía de pequeño. Y bueno, yo creo que el gran acierto de este trabajo es la posibilidad de resignificar un poco el policial negro norteamericano en una clave muy cordobesa, si se quiere, muy local, ¿no? Y esto tiene un mestizaje que ya es muy interesante. Luego estuve muchos años sin editar nada, seguí trabajando en muchísimos textos, que los tengo ahí todos en elaboración, y apareció esta posibilidad de armar un trabajo también con Marcos Tatián. Se recupera mucho esa relación. Él tiene una serie de pinturas que reflejan una época muy oscura de nuestra juventud, que es el Manuel Belgrano, en la época de la post-dictadura. Y estos son unos textos que, al estilo de una juvenilia o de los típicos textos ambientados en las escuelas secundarias, en los institutos, reflejan un poco todo el habla y toda la sensación y la opresión que tenía esa época. Fue realmente un acierto. Lo primero fue la publicación en un blog del mismo Manuel Belgrano, y de ahí salieron más textos, y en realidad este texto lo recupera un editor de aquí de Cataluña, que se llama Jaume Torrent, que es el editor de Calígraf, bueno, un grupo, ¿no? Está Merce Torrent, Carles Macrae, Ramón Moreno, y los leen a estos textos y también los incorporan en este volumen que se llama No había que hacer negocios con argentinos. Y a este volumen le incorporamos también luego más relatos que tienen que ver con otra etapa mía que se llama Miami, donde yo estuve unos 3 años viviendo, donde nace mi primer hijo, y también incorporo todos estos registros, y luego también incorporo registros de mi primera etapa en Barcelona. Este libro tiene tres partes, una parte es Córdoba, la otra es Miami, la otra es Barcelona, y refleja un poquito la idea de una generación perdida, ¿no?, que es nuestra generación. Lo recuperamos también con María Teresa Andrueto, lo presentamos en Córdoba con Gastón Cironi, otro gran amigo, y bueno, creo que es un reflejo generacional muy interesante. También es una novela de viajes, es una novela también no de exilio, pero sí de desarraigo, y que tiene mucho de emocional, mucho de
de dolor contenido y que a la vez refleja toda una época muy traumática de la Argentina, y por otro lado también de lo que es la necesidad de reconstruirse a partir de la distancia, ¿no? y del escape hacia otra realidad, que es la realidad de Miami o de Barcelona o donde sea, con todo el trauma que eso también significa. Y luego aparecen una serie de volúmenes pequeñitos. Este volumen es un volumen que edité con mi hermano, pero la característica más triste y más, digamos, emotiva que tiene este relato es que son textos de él, con obras de él y algunas obras mías, y lo escribo a partir de su fallecimiento en el año 2009. Lamentablemente él no puede seguir porque tiene una cuestión respiratoria, con una mala praxis médica, una cuestión muy injusta, y esto se llama Cosmonautas y refleja todo el trabajo de Pedro a nivel pictórico, con una conjunción de mi propia obra literaria. Es una autoedición, pero es muy significativa en mi vida porque de alguna manera me permite elaborar un duelo y establecer una relación con él, y creo que a mucha gente le puede servir este trabajo también para sus propios procesos reflexivos. Mi hermano era esquizofrénico y tenía una hermosa relación con la pintura, y creo que este trabajo es muy valioso desde ese punto de vista. Con Amelia Burke, otra gran amiga que encuentro aquí en mi morada nueva de la Scala, donde ya estoy bastante arraigado, desarrollamos un concepto que creo que tiene más vigencia que nunca, que se llama un nuevo contrato social. Esta es una recopilación de textos de todo el mundo, de personas que quieren cambiar la realidad actual, que quieren generar un nuevo espacio de entendimiento y de desarrollo, sin fronteras, sin banderas, en una nueva relación con la ecología del mundo, con la política y con la sociedad, que prescinda de lo corrosivo que es el capitalismo extractivo en el cual estamos inmersos y que está generando una serie de crisis que van deteriorando la calidad de vida humana y que ponen muy en peligro el planeta. Por último, el año pasado, con muchísima alegría, luego de muchísima maduración, sale este texto, que es un texto que yo escribí hace 18 años en Miami y que lo recupera de nuevo Calligraph, un poco siguiendo la línea de los relatos que habíamos trabajado de Miami, pero ya ahondando un poco en lo que fue mi etapa en Miami. Fueron 3 años en los cuales le cayeron las Torres Gemelas, estuvo la guerra de Irak, estuvo la guerra de Afganistán. Bueno, realmente fue un momento muy intenso de cambios. También tiene que ver con el corralito, con el problema que hubo en Argentina a nivel de la crisis económica. Y este personaje es un personaje absolutamente desarraigado, perdido en una especie de huracán permanente, con un flujo narrativo realmente muy fuerte desde el punto de vista expresionista. Recupero muchos registros también de tipo del habla, de las distintas comunidades de Miami. Recupero también una especie de afán muy expresionista y muy de desfiguración de los personajes y de generación de una especie de caricaturas, pero grotescas, ¿no?, de lo que es el capitalismo, y también va en línea con un espíritu de alguna manera reflexivo sobre la inutilidad o la imposibilidad de las ilusiones en un sistema que en realidad es más bien una picadora de carne o una fábrica de sueños que al final se cristalizan en un consumismo desenfrenado y en una frustración permanente por no llegar a los estándares o a las aspiraciones que el mismo sistema va alimentando. Esta es un poco mi trayectoria como escritor. Sigo escribiendo cada día y es algo que disfruto muchísimo, y creo que lo más importante de la escritura es la lectura, la relectura de los propios textos, la lectura de los textos de los demás,
y el poder compartirlo, tanto con escritores como con lectores, y creo que todos tenemos el potencial de escribir, de reflexionar y de generarnos unos textos que nos ayuden a ordenar el caos en el que estamos sumidos y que el lenguaje de alguna manera nos ayuda a ordenar.